Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, y francamente, a mí también. Hoy vamos a desgranar una pregunta que ha capturado la imaginación de muchos fans de la televisión turca y no solo: ¿qué es lo que enamora a Halil de Esla? Prepárense porque las razones que vamos a descubrir, estoy seguro, los van a sorprender. Si les gustan este tipo de análisis de sus series favoritas, no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Para quienes no estén del todo familiarizados, Halil y Esla son dos personajes icónicos de una telenovela que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Sus historias de amor, sus conflictos, sus redenciones, todo ha sido un torbellino de emociones. Pero si hay algo que siempre nos deja pensando es precisamente esa conexión especial entre ellos, esa chispa que hace que su relación sea tan magnética. Hoy, vamos a ir más allá de lo obvio. No nos quedaremos en la superficie de los gestos románticos o las miradas intensas. Vamos a explorar las capas más profundas de lo que atrae a Halil hacia Esla, y créanme, hay mucho más de lo que parece. ¿Será su fuerza, su dulzura, su resiliencia, o quizás una combinación de todo eso y algo más intangible? Acompáñenme mientras desentrañamos este fascinante enigma. Empecemos por el principio, por la esencia misma de lo que hace que Halil se sienta atraído por Esla. Creo que el primer gran punto a destacar, y algo que realmente define la atracción de Halil, es la fuerza inquebrantable de Esla. No me refiero a una fuerza física, aunque también la tiene, sino a esa fortaleza interna, esa determinación para enfrentar las adversidades. Esla ha pasado por situaciones increíblemente difíciles, traumas, pérdidas, presiones sociales inmensas, y a pesar de todo, se mantiene en pie. Ella tiene un espíritu indomable y eso, para un hombre como Halil, que quizás ha visto mucha debilidad o manipulación en su vida, debe ser increíblemente poderoso y atractivo. Él admira su capacidad para levantarse después de cada caída, para defender sus convicciones incluso cuando el mundo está en su contra. Es esa fibra moral, esa integridad que Esla irradia, lo que sin duda alguna prende la llama en el corazón de Halil. Piensen en todas las veces que ella ha dicho no a lo que consideraba incorrecto, incluso si eso significaba un camino más duro. Esa valentía es una cualidad que atrae a cualquier persona con principios, y Halil no es la excepción. Pero la fuerza de Esla no es una fuerza seca o fría. Aquí viene la sorpresa, el contraste que hace que su atractivo sea aún más profundo, es su profunda empatía y compasión. A pesar de todo lo que ha vivido, Esla no se ha vuelto insensible. Al contrario, ella mantiene una capacidad asombrosa para conectar con el sufrimiento de los demás, para sentir empatía incluso con aquellos que la han herido. Vemos cómo cuida a su familia, cómo intenta comprender a las personas a su alrededor, buscando siempre el lado bueno o al menos la razón detrás de las acciones. Esta sensibilidad, esta bondad inherente, es un imán para Halil. Él, quizás atormentado por sus propios demonios o rodeado de personas calculadoras, encuentra en la compasión de Esla un refugio, una luz. Es la ternura que ella muestra, especialmente hacia los más vulnerables, lo que derrite sus barreras y le hace sentir una conexión emocional muy profunda. No es solo admiración por su fuerza, es amor por su corazón. Otro aspecto crucial, y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, es la independencia y la autonomía de Esla. En un contexto social donde a menudo se espera que las mujeres sean sumisas o dependan de los hombres, Esla se niega a ser definida por las expectativas de otros. Ella tiene sus propios sueños, sus propias metas y lucha por alcanzarlas. No se conforma, no se deja pisotear. Esta independencia, esta negativa a ser una figura pasiva en su propia vida, es tremendamente atractiva para Halil. Él no busca una mujer que le haga sombra, sino una compañera, alguien con quien compartir la vida en igualdad de condiciones, alguien que tenga su propia voz y sus propios pensamientos. La inteligencia con la que Esla maneja las situaciones, su capacidad para pensar por sí misma y tomar decisiones importantes, son cualidades que Halil sin duda valora enormemente. Ella es un igual, y esa paridad en la relación es fundamental para su amor. Ahora hablemos de algo que quizás muchos pasamos por alto, pero que es fundamental en la atracción de Halil, la resiliencia a pesar del pasado. Esla no vive anclada en el pasado. Si bien es cierto que ha sufrido, no se deja definir por sus heridas. Ella se levanta, aprende y sigue adelante.
Ali, que también tiene su propio bagaje y sus propias cicatrices, debe ver en Esla a alguien que entiende la importancia de la superación. No se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en fuerza, la adversidad en aprendizaje. Esta capacidad de no dejarse vencer por las circunstancias, de rehacerse una y otra vez, es algo que sin duda inspira a Alil y le hace sentir que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Es una conexión que va más allá de la atracción física, es un reconocimiento mutuo de la batalla que cada uno ha librado. Y no podemos olvidar la autenticidad y la sinceridad de Esla. Ella es quien es, sin pretensiones, sin máscaras. Muestra sus emociones, sus miedos, sus alegrías de una manera genuina. En un mundo a menudo lleno de falsedad y apariencias, la honestidad de Esla es un bálsamo para Alil. Él se siente seguro con ella, sabe que puede confiar en lo que ve y en lo que escucha. Esta transparencia, esta ausencia de dobleces, crea un espacio de seguridad emocional donde el amor puede florecer sin temor a la traición o la decepción. Alil se enamora de la verdadera Esla, con todas sus virtudes y sus imperfecciones, porque sabe que lo que ve es real. Además de estas cualidades intrínsecas, hay también un factor muy importante, la forma en que Esla ve el mundo y cómo esto impacta a Alil. Esla tiene una perspectiva diferente, a menudo más enfocada en la justicia, en la equidad, en el bienestar de los demás. Ella cuestiona las normas sociales anticuadas y busca un camino más humano. Esta visión de Esla, este deseo de un mundo mejor, sin duda contagia a Alil, inspirándolo a ser una mejor persona y a luchar por sus propios ideales. Él se siente atraído por su visión de futuro, por su capacidad de soñar con algo más grande que ellos mismos. Es como si ella le abriera los ojos a nuevas posibilidades y a un propósito más elevado. Y finalmente algo que a veces se reduce a la química en pantalla, pero que es mucho más profundo, la conexión a nivel del alma. Hay momentos en la serie donde queda claro que Alil y Esla se entienden sin necesidad de palabras. Sus miradas, sus gestos, todo comunica una profunda conexión, una especie de reconocimiento mutuo en un nivel casi espiritual. Sienten el dolor del otro, celebran sus alegrías como si fueran propias. Es esa conexión profunda, esa resonancia en sus almas, lo que hace que su amor sea tan poderoso e inolvidable. No es solo una relación romántica, es una unión de espíritus que se encuentran y se reconocen. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos explorado hoy, lo que enamora a Alil de Esla va mucho más allá de la superficie. Es su fuerza inquebrantable, su profunda empatía y compasión, su independencia y autonomía, su resiliencia a pesar del pasado, su autenticidad y sinceridad, su visión del mundo, y esa conexión especial a nivel del alma. Esla representa todo lo que él quizás ha anhelado o admirado en una mujer, pero que rara vez ha encontrado. Ella es un faro de luz, un ejemplo de integridad y un alma gemela que lo complementa y lo desafía a ser su mejor versión. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan profundo sobre la relación entre Alil y Esla. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estas razones que, como prometí, creo que son bastante sorprendentes y van más allá de lo que se ve a simple vista en la pantalla. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis puntos? ¿Hay algo más que crean que enamora a Alil de Esla? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de esta serie o que disfruten de este tipo de análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.